En el profundo sur de Estados Unidos, donde los campos de algodón se extendían como un mar blanco bajo el sol ardiente, la esclavitud era el cimiento de la riqueza de los grandes terratenientes. En 1841, en el estado de Luisiana, la brutalidad contra los esclavos alcanzaba niveles inimaginables, sostenida por un sistema que negaba humanidad a quienes eran tratados como simples objetos de trabajo. Fue en ese escenario donde surgió la historia de un hombre que rompería, de manera aterradora y sangrienta, el silencio que había sido impuesto por generaciones. Abel, un esclavo cuya vida se convertiría en un testimonio de dolor, violencia y desesperación. Muchos de los esclavos de aquella época habían nacido ya bajo las cadenas, sin conocer otra condición que la sumisión. Otros, como Abel, cargaban en la memoria los ecos de tradiciones africanas transmitidas de forma clandestina, casi como susurros prohibidos. En su cuerpo, marcado por el látigo, y en su espíritu, endurecido por la humillación constante, hervía una rabia que no podía extinguirse. La plantación donde vivía era dirigida por un amo despiadado, cuya crueldad era temida no solo por los esclavos, sino incluso por sus propios familiares. Allí, los gritos de dolor eran parte del paisaje cotidiano y el silencio obligado era la única respuesta posible. Abel había sido sometido a castigos brutales desde muy joven. Los recuerdos de su infancia no eran juegos ni canciones, sino jornadas interminables de trabajo, hambre y las cicatrices frescas de las correas que se incrustaban en su piel. Era común que los amos castigaran por el más mínimo gesto de insubordinación, incluso por mirar directamente a los ojos de un hombre blanco. Con el tiempo, Abel aprendió a ocultar sus emociones, pero dentro de él se gestaba un odio profundo, una llama que terminaría por consumirlo y arrastrar consigo a quienes lo habían condenado a esa existencia. Luisiana, en esos años, era un lugar donde el comercio de esclavos prosperaba con brutal eficiencia. Familias enteras eran separadas sin piedad, madres arrancadas de sus hijos, esposos vendidos a diferentes plantaciones, ancianos descartados como animales inútiles. Ese era el entorno que moldeó a Abel. Su única certeza era que la vida no ofrecía esperanza alguna bajo el látigo. Sin embargo, lo que haría diferente su historia fue el modo en que decidió rebelarse. No lo hizo huyendo hacia los pantanos, como otros intentaban, ni buscando refugio en el ferrocarril subterráneo que conducía hacia el norte. Abel eligió otro camino, la venganza brutal y directa contra quienes lo habían reducido a una sombra de hombre. En la plantación, los rumores sobre la violencia creciente en la región circulaban entre los esclavos en susurros nocturnos. Algunos hablaban de rebeliones sofocadas, de castigos ejemplares en plazas públicas, de cuerpos colgados como advertencia. Cada historia era como un recordatorio de lo arriesgado que resultaba desafiar el sistema. Pero Abel no parecía temer ese destino. Se mantenía en silencio, trabajando con disciplina mecánica, sin levantar sospechas. Lo que nadie sabía era que en lo profundo de su mente estaba trazando un plan que marcaría la historia de aquella plantación con un horror imborrable. El amo de Abel era un hombre arrogante, orgulloso de su poder absoluto. Se sentía intocable, protegido por las leyes y por la idea de que los esclavos eran seres inferiores, incapaces de organizar una verdadera resistencia. Esa confianza ciega lo llevó a subestimar a Abel. La relación entre ambos había sido particularmente cruel. Mientras algunos amos mantenían una apariencia de paternalismo hipócrita, él no se detenía en la brutalidad. Insultos, latigazos y castigos eran el pan de cada día. Para Abel, cada palabra y cada golpe se acumulaban como piedras en un muro de rencor. La historia llegó a su punto de quiebre en 1841. En medio de una temporada especialmente dura de cosecha, los castigos se intensificaron.
Se cuenta que Abel fue azotado con tal brutalidad que apenas podía mantenerse en pie, todo porque había dejado caer una herramienta de trabajo. Esa humillación pública fue el último golpe a su paciencia. En silencio, decidió que era hora de hacer pagar a su amo, y con él, a quienes formaban parte de esa red de complicidad familiar que sostenía su poder. Lo que sucedería después estremecería no solo a los habitantes de la plantación, sino también a toda la región. Abel, en un arranque de furia calculada, eligió un símbolo aterrador para su venganza: las lenguas. Para él, esas lenguas eran el arma más cruel de sus verdugos. Con ellas lo insultaban, lo humillaban, lo condenaban a la invisibilidad. Cortarlas no era solo un acto de violencia física, sino un gesto cargado de significado: silenciar para siempre a quienes lo habían condenado al silencio. Una noche, cuando la oscuridad cubría los campos y el canto de los grillos era el único sonido que se escuchaba, Abel se deslizó hacia la casa principal. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Esa noche sería recordada como un estallido de horror y como el inicio de una de las historias más macabras de la esclavitud en Luisiana. La casa principal de la plantación era un edificio imponente, construido con madera clara y adornado con columnas que pretendían reflejar el poder y la riqueza del amo. Para los esclavos, aquel lugar era casi sagrado, no por respeto, sino por miedo. Era allí donde se dictaban los castigos, donde se decidía su destino y donde la voz del amo resonaba como ley indiscutible. Esa noche, sin embargo, Abel atravesó el umbral de ese espacio prohibido con pasos sigilosos, armado no solo con un cuchillo rudimentario que había escondido en sus ropas, sino con la decisión inquebrantable de hacer justicia con sus propias manos. El silencio de la madrugada envolvía el ambiente. Los esclavos dormían en sus barracones, exhaustos tras un día interminable de trabajo, sin sospechar que uno de los suyos estaba a punto de transformar la rutina de horror en una pesadilla aún mayor. Abel se movía con una calma inquietante. Había esperado este momento con frialdad, sin precipitaciones, aguardando la ocasión en que la oscuridad y la confianza del amo se unieran a su favor. Dentro de la casa, el aire estaba impregnado con el olor de cera de velas y madera vieja. Cada crujido del piso bajo su peso parecía amplificar la tensión, pero él no vaciló. Primero encontró al amo. Dormía plácidamente en su cama, sin imaginar que la autoridad que ejercía con tanta arrogancia estaba a punto de desmoronarse. Abel se aproximó con una precisión casi ritual. Su respiración era profunda y firme. No había lugar para la duda. De un solo movimiento, sujetó con fuerza al hombre que apenas tuvo tiempo de abrir los ojos. El cuchillo brilló bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. En cuestión de segundos, un grito ahogado se convirtió en el último sonido articulado del amo. Su lengua fue cortada con violencia, transformando su voz de mando en un torrente de sangre y silencio. El caos se desató de inmediato. Los familiares, despertados por los ruidos, corrieron hacia la habitación. Lo que encontraron fue una escena de horror indescriptible. El amo forcejeando, desangrándose, incapaz de articular palabra. Abel, con una mirada enloquecida y los músculos tensos por la adrenalina, no dudó en abalanzarse contra los demás. Una tras otra, las lenguas de quienes intentaban gritar fueron arrancadas por su cuchillo implacable. Cada corte no era solo una herida física, sino un acto simbólico. Arrancaba el poder de la voz, el mismo poder que había condenado a generaciones de esclavos al silencio forzado. Los alaridos se convirtieron en chillidos guturales, ruidos deformes que apenas podían reconocerse como voces humanas. La casa se llenó de gemidos, de sangre esparcida sobre las paredes, de un pánico que desbordaba cualquier límite. Algunos intentaron defenderse, pero el furor de Abel los superaba. Había dejado de ser solo un esclavo.
en ese instante se transformó en la encarnación de todas las humillaciones y dolores acumulados durante siglos de opresión. Sus manos temblaban no por miedo, sino por la intensidad de la violencia que estaba desatando. El descontrol fue absoluto. Los familiares del amo, heridos, balbuceaban sonidos incomprensibles, incapaces de pedir ayuda. El suelo quedó cubierto de charcos oscuros que reflejaban la luz de las velas, apagadas una a una durante la lucha. Abel, manchado de sangre hasta el rostro, se mantuvo firme, observando cómo aquellos que antes dictaban su destino ahora se retorcían impotentes. Era un espectáculo macabro, pero para él representaba una justicia que nunca había encontrado en la tierra de los hombres libres. Sin embargo, la violencia no tardó en extenderse más allá de la casa principal. Los gritos, aunque desfigurados, alcanzaron a algunos esclavos que despertaron en sus barracones. La noticia se propagó rápidamente entre ellos. Algo estaba ocurriendo en la mansión. Algunos, dominados por el temor, permanecieron ocultos, temiendo las represalias que inevitablemente caerían sobre todos. Otros, en cambio, sintieron una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez, alguien había osado atacar directamente al amo. El amanecer encontró la plantación sumida en un silencio inquietante. La noticia del ataque de Abel se difundió con rapidez entre los vecinos y más tarde en toda la región. Lo que había hecho era demasiado atroz para ser ignorado. Cortar las lenguas de su amo y de sus familiares era un acto que desafiaba no solo la autoridad del dueño, sino el propio orden social que mantenía en pie la esclavitud. El castigo que se avecinaba sería ejemplar, una advertencia a todos aquellos que pudieran siquiera soñar con seguir sus pasos. Los cazadores de esclavos y las patrullas locales comenzaron a movilizarse. La figura de Abel se convirtió en el enemigo público número uno. La brutalidad de su acto horrorizaba a los blancos, pero al mismo tiempo inspiraba conversaciones clandestinas entre los esclavos. Algunos lo veían como un demonio desatado por la rabia, otros como un héroe que había tenido el valor de devolver, aunque por un instante, el terror que ellos mismos padecían cada día. La frontera entre justicia y venganza se difuminaba en los relatos que empezaban a circular en susurros. El rastro de Abel, sin embargo, no desapareció de inmediato. Tras la masacre en la casa principal, logró escapar hacia los pantanos cercanos, lugares inhóspitos y plagados de peligros naturales, pero que también servían como refugio para esclavos fugitivos. Conocía los caminos ocultos entre la maleza y el agua estancada, y se internó en ellos como un espectro. Allí, entre caimanes y mosquitos, comenzó la parte más incierta de su historia. La huida desesperada de un hombre que había cometido un acto imposible de borrar. Los días siguientes estuvieron marcados por la persecución. Hombres armados recorrían cada rincón de los pantanos, decididos a capturar a Abel. La tensión crecía en cada pueblo cercano. Algunos exigían que fuera encontrado vivo para ser torturado públicamente. Otros pedían que se le matara sin demora. El eco de su crimen se había convertido en una sombra que recorría Luisiana, recordando a todos que incluso el sistema más rígido podía quebrarse bajo la furia de un solo hombre decidido. Los pantanos de Luisiana eran un mundo aparte, un laberinto de aguas oscuras, árboles retorcidos y sonidos inquietantes. Para muchos eran un infierno impenetrable, pero para los esclavos fugitivos representaban un respiro, un escondite donde la ley de los amos no tenía poder absoluto. Allí se refugiaban aquellos que habían escapado de las plantaciones, formando pequeñas comunidades secretas llamadas marronajes. Abel, tras su sangrienta venganza, encontró en ese entorno salvaje su única posibilidad de supervivencia. Sabía que la furia de los blancos lo perseguiría hasta el final de sus días, pero también comprendía que no tenía nada más que perder.
El cuerpo de Abel estaba exhausto y cubierto de heridas, no solo por los azotes acumulados de años anteriores, sino también por el enfrentamiento reciente. La sangre seca aún manchaba sus manos, y el recuerdo de los gritos guturales de sus víctimas resonaba en su cabeza como un eco interminable. En los pantanos, cada paso era una lucha contra la humedad, el hambre y los peligros de la naturaleza. Sin embargo, Abel se movía con determinación, como si el odio que lo había impulsado a actuar ahora lo mantuviera vivo en medio de aquel territorio hostil. Las patrullas de cazadores de esclavos, acompañadas por perros rastreadores, no tardaron en adentrarse tras él. Sus huellas en el barro eran frescas, y la recompensa ofrecida por su captura despertaba el interés de hombres dispuestos a todo. Los periódicos locales comenzaron a difundir la historia, presentando a Abel como un monstruo sanguinario, un salvaje incapaz de controlarse, un ejemplo del supuesto peligro que representaban los esclavos si no se les mantenía bajo el látigo. La prensa lo deshumanizó, borrando cualquier rastro de la brutalidad que lo había llevado a ese punto. Era retratado como una bestia y no como un hombre empujado a la desesperación. En paralelo, los esclavos de otras plantaciones escuchaban la historia en susurros, transmitida de boca en boca en las noches silenciosas. Algunos temblaban al imaginar el castigo que recaería sobre todos ellos por las acciones de Abel. Pero otros veían en su acto un destello de resistencia. La imagen de un esclavo que había silenciado para siempre a su amo se convertía en un símbolo perturbador, una chispa de rebeldía que recordaba que incluso en la más profunda oscuridad el poder absoluto podía ser desafiado. Mientras tanto, Abel continuaba su huida. Se internó más en los pantanos, donde encontró rastros de otros fugitivos, restos de fogatas apagadas, chozas improvisadas escondidas entre los árboles y senderos apenas visibles, le indicaban que no estaba solo en aquel territorio salvaje. Era posible que, tarde o temprano, se cruzara con una de esas comunidades de cimarrones que habían logrado sobrevivir durante años, desafiando la esclavitud. Para ellos, Abel no sería visto como un monstruo, sino como un hermano de lucha, un hombre que había llevado la resistencia a un extremo brutal. Sin embargo, la cacería se intensificaba. Los perros rastreadores olfateaban cada rincón y los cazadores avanzaban con armas preparadas. La recompensa por Abel creció tanto que su captura se volvió una obsesión regional. Las autoridades querían exhibirlo como trofeo, un recordatorio sangriento de lo que ocurría a quienes osaban desafiar el orden establecido. Pero Abel conocía los pantanos mejor de lo que los hombres blancos imaginaban. Había trabajado en esas tierras, cortando caña y transportando cargas, observando cada rincón del entorno natural que ahora utilizaba como escudo. Los días se convirtieron en semanas. El hambre comenzó a debilitarlo, obligándolo a cazar pequeños animales y a alimentarse de raíces. Sus noches estaban acompañadas por el zumbido de los mosquitos y el rugido distante de los caimanes. Dormía poco, siempre alerta ante el peligro de ser descubierto. La paranoia lo consumía. Cada crujido de ramas, cada ladrido lejano lo hacía creer que la patrulla estaba sobre él. Aún así, resistía, impulsado por una mezcla de instinto de supervivencia y una extraña sensación de triunfo. Había destruido el símbolo de poder de su amo, y aunque lo atraparan, esa victoria jamás podría borrarse. Finalmente, un grupo de cazadores logró rastrear sus pasos hasta una zona fangosa del pantano. Allí lo rodearon, con antorchas y perros que ladraban frenéticamente. Abel, agotado y sin fuerzas, comprendió que la confrontación era inevitable. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían con el mismo fuego de aquella noche sangrienta en la casa principal. No planeaba rendirse. Con el cuchillo aún en su posesión, se lanzó contra los hombres que intentaban atraparlo, desatando un enfrentamiento feroz. El barro,
La oscuridad y los ladridos convirtieron el lugar en un caos. Y Abel luchaba como si cada golpe fuera el último, como si toda su vida estuviera condensada en esos instantes. Logró herir a varios, pero la superioridad numérica fue implacable. Lo redujeron con golpes y cadenas, hasta dejarlo sangrando y semiconsciente. Sus captores, conscientes de la magnitud de su crimen, no lo mataron en el momento. Sabían que su destino debía ser ejemplar, que su castigo debía servir como espectáculo público. Así, arrastrado y encadenado, Abel fue llevado de regreso a la civilización, donde su nombre ya era sinónimo de terror y su figura, el reflejo de lo que los esclavistas más temían, la rebelión que nacía del odio acumulado. El regreso de Abel en cadenas fue celebrado por los amos como una victoria. Lo exhibieron como a un animal capturado, un trofeo destinado a aterrorizar a los esclavos que aún pudieran soñar con la libertad. Pero en el rostro de Abel no había derrota. Sus labios, partidos y ensangrentados, mantenían una expresión desafiante. Sabía que lo que se avecinaba sería atroz, pero también que su acto ya había dejado una cicatriz imposible de borrar en la memoria de todos. Los esclavos que lo recordarían en secreto y los amos que jamás olvidarían que incluso bajo el yugo más feroz, la venganza podía estallar de manera implacable. El juicio contra Abel fue rápido y brutal, como solía ser en una sociedad que no veía humanidad en los esclavos. No hubo abogados que lo defendieran ni testigos que hablaran en su favor. Todo el proceso fue una farsa destinada a confirmar lo que ya estaba decidido. Abel debía morir de la manera más dolorosa y ejemplar posible. Para los dueños de plantaciones, su crimen era más que un asesinato. Era una afrenta al sistema entero, un desafío directo al orden social y económico que sustentaba la esclavitud. Por eso, su castigo debía servir como advertencia para todos los que pudieran albergar la idea de rebelarse. La ejecución fue organizada como un espectáculo público. El día elegido, decenas de personas se reunieron en la plaza de un pequeño pueblo cercano. Había curiosidad, morbo y sed de venganza en cada mirada. Los familiares del amo, aún mutilados y marcados por lo ocurrido, estaban presentes para presenciar la muerte de quien había destrozado no solo sus cuerpos, sino también su orgullo y su poder. Los esclavos, obligados a asistir, fueron alineados bajo vigilancia armada. Los amos querían que vieran con sus propios ojos lo que ocurría con aquellos que osaban levantar la mano contra la autoridad blanca. Abel fue llevado al centro de la plaza, encadenado, con su cuerpo cubierto de heridas mal cicatrizadas y marcas recientes de torturas. Habían intentado quebrar su espíritu antes de matarlo, pero sus ojos seguían encendidos de un fuego que no se apagaba. La multitud lo insultaba, lo escupía, lo señalaba como un demonio. Sin embargo, entre los esclavos presentes, algunos lo miraban con una mezcla de miedo y admiración. Aquel hombre había hecho lo que muchos habían soñado en silencio, pero jamás se atrevieron a intentar. El verdugo anunció la sentencia. Abel sería torturado públicamente antes de morir para que su sufrimiento sirviera como lección eterna. Lo ataron a un poste de madera en medio de la plaza y los castigos comenzaron. Fue azotado hasta que su piel se abrió en decenas de heridas y luego quemado con hierros al rojo vivo. Cada grito suyo se mezclaba con los vítores de los presentes, pero también con los silenciosos sollozos de los esclavos obligados a presenciar el suplicio. Querían quebrar no solo su cuerpo, sino también el espíritu colectivo de todos los que lo observaban. Cuando finalmente su vida comenzó a extinguirse, Abel levantó la cabeza con lo que le quedaba de fuerza. Sus labios murmuraron palabras apenas audibles, pero quienes estaban más cerca aseguraron que hablaba de libertad, de venganza, de un futuro donde los esclavos no serían eternamente esclavos. Poco después, su cuerpo cayó inerte, consumido por el tormento. La multitud celebró,
convencida de que el orden había sido restaurado. Sin embargo, lo que los amos no pudieron comprender fue que la muerte de Abel no borró su historia. Al contrario, la convirtió en leyenda. Entre los esclavos, su nombre comenzó a transmitirse en susurros, en canciones clandestinas, en relatos nocturnos alrededor del fuego. Lo recordaban no como un criminal, sino como un hombre que se atrevió a devolver, aunque fuera con violencia desmesurada, parte del sufrimiento que habían soportado durante generaciones. La imagen de las lenguas cortadas se transformó en un símbolo poderoso. El silencio obligado por siglos había sido respondido con un silencio impuesto a los opresores. Con el paso de los años, su historia se convirtió en un recordatorio incómodo de que incluso dentro del sistema más rígido y cruel, existían grietas por donde podía brotar la resistencia. Los esclavistas querían que su memoria se borrara, pero no lo lograron. La figura de Abel quedó grabada como un espectro en la memoria de Luisiana. Un fantasma que representaba la furia contenida de los esclavos y el miedo latente de los amos. Hoy, al mirar hacia atrás, la historia de Abel no solo nos habla de un acto de violencia brutal, sino también de la desesperación que provoca la opresión absoluta. Nos obliga a reflexionar sobre el precio del silencio forzado y sobre la capacidad del ser humano para resistir, incluso en las condiciones más inhumanas. La esclavitud fue un sistema que intentó destruir la dignidad, pero siempre hubo quienes, como Abel, encontraron la manera de gritar con actos desesperados lo que las cadenas les prohibían decir con palabras. Si esta historia te estremeció, deja en los comentarios lo que piensas sobre la vida y el destino de Abel. ¿Fue un monstruo consumido por la rabia o un símbolo de resistencia que se negó a aceptar la sumisión eterna? Tu opinión es importante, porque mantener viva la memoria de estas historias nos ayuda a comprender las heridas profundas que aún marcan nuestras sociedades. No olvides suscribirte al canal y dejar tu apoyo con un me gusta, para que sigamos trayendo relatos que nos obliguen a reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente.